Bien, estábamos estudiando el capítulo 15 del libro de los Hechos, el conocido como el Concilio de Jerusalén. Si bien no tiene ese carácter tan conciliar, porque la idea del concilio, ustedes sabrán que en la historia de la Iglesia hubieron muchos concilios, pero la idea tiene un trasfondo y una idea más bien clericalista, es decir, en los concilios se reunían solamente las autoridades de la Iglesia, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica, el último concilio fue el Concilio Vaticano II y se reunieron las autoridades de la Iglesia. Y antes se hacían concilios, antes que se separara la Iglesia entre católicos y protestantes, los concilios se hacían para definir doctrina, pero no se reunía la Iglesia. Se reunían las autoridades de la Iglesia, los que eran considerados miembros del clero. Por eso se habla de que es un punto de vista muy clericalista. En este caso, por eso algunos intérpretes y algunos comentaristas reniegan o no aceptan la idea de que esto sea un concilio desde el punto clericalista, porque si bien se reunieron los apóstoles y se reunieron los ancianos y los pastores y las personas principales, también la Iglesia participó. Entonces no tiene la clara característica que tenían los concilios que vinieron después, ¿no? El concilio de Nicea, el concilio de Trento, según la ciudad donde se reunían para definir puntos doctrinales, ¿no es cierto? Entonces surgía un problema en la Iglesia, alguna herejía, a alguien se le ocurría una idea disparatada y empezaba a desparramarse eso, y ¿qué hacían? Armaban un concilio y definían cuál era la verdadera doctrina, o lo que se llamaba la doctrina ortodoxa, la ortodoxia, lo correcto, ¿no? Y los demás quedaban como herejes. ¿Escucharon hablar la palabra herejes? Bueno, hereje es lo contrario, herético es lo contrario del ortodoxo, ¿no? A lo correcto, a lo que corresponde, a lo que tiene que ser. Entonces, los concilios definían cuál era la ortodoxia según la Iglesia, y el resto quedaba fuera como herejes, punto, ¿no? En este caso, volviendo al capítulo 15, nos vamos a encontrar que no tiene la característica clericalista este concilio, porque participa la Iglesia. ¿Se acuerdan que primero se hizo una reunión, según el relato que nos hace Pablo en Gálatas, capítulo 2, se reunió Pablo y Bernabé en privado con los apóstoles y algunos ancianos y estos muchachos que habían ido de Jerusalén a Antioquía, estos judíos que habían pertenecido a la secta de los fariseos, que proponían, ¿qué cosa? Proponían que los nuevos conversos debían circuncidarse y cumplir la ley de Moisés, ¿no? Y ahí se armó el despiole, porque estos nuevos conversos de Antioquía eran todos paganos, eran todos no judíos. Bien, tuvieron esa reunión privada, no dio resultado, es decir, no llegaron a un acuerdo por la intransigencia de estos judíos exfariseos, así que se convocó a toda la asamblea. Así que estaban los apóstoles presidiendo la asamblea, y cuando se habla de asamblea tiene que ver con la Iglesia, ¿no? Entonces estaban los apóstoles, los pastores y la Iglesia, y ahí se debatió, y después de mucha discusión, nos dice, se levantó Pablo, fíjense que acá dice, y se reunieron los apóstoles, bla, bla, y después del versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó con la autoridad que él tenía como apóstol y argumentó. ¿Qué argumentó Pedro? ¿Qué se acuerdan? En base a la experiencia que él había tenido en la casa de Cornelio, en la ciudad de Jope, ¿no? En la ciudad de Jope, que ¿se acuerdan que él estaba ahí? Y ahí que tuvo la visión y que después fue. ¿Y cuál era el problema? Cornelio era un gentil, no era judío, era un gentil prosélito. Es decir, Cornelio y su gente, su familia, los que estaban en su casa, no estaban circuncidados. Si no estaban circuncidados, la circuncisión era señal ¿de qué? De pertenencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Si no estaban circuncidados, no pertenecían al pueblo de Dios entonces, ¿sí?
Pero aún así, Dios le dijo a Pedro que vaya y entre a la casa. Un judío no entraba, siquiera entraba a la casa de un incircunciso, porque se contaminaba ceremonialmente, se contaminaba. Y menos comer con ellos. Pedro fue, estuvo ahí, les predicó y vieron cómo el Espíritu Santo cayó sobre toda la familia de Cornelio y sobre toda la familia. Y ¿se acuerdan que Cornelio, sabiendo que Pedro venía, invitó a todos sus amigos y sus cercanos y los trajo a la casa? Era un montón de gente y el Espíritu Santo cayó y hablaron en lenguas a lo mismo que con ellos. Ese era el argumento de Pedro ahora en esta reunión, en esta asamblea. Dijo: varones hermanos, ¿se acuerdan hace más o menos 10 años que cuando estuve en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo vino y Dios no hizo? Y siempre habíamos hecho esta aclaración o remarcar este detalle, que Pedro siempre pone toda la actividad y todos los hechos en manos de Dios, diciendo: Dios hizo, Dios los eligió. Dios no hizo diferencia entre nosotros y ellos, porque el Espíritu Santo bajó, bla, bla, bla. En aquella ocasión lo llamaron a Pedro que rindiera cuenta. ¿Por qué entró a la casa de un gentil? Bueno, pero en ese momento todos acordaron que era de parte de Dios, porque ¿qué podían negar? Así que, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por la fe, no por el cumplimiento de la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué están tentando a Dios? Es decir, ¿por qué lo están provocando o desafiando a Dios en sus designios? Si Dios no hizo diferencia, ¿por qué ustedes hacen diferencia? ¿No? Si Dios no vino igual sobre ellos que sobre nosotros, ¿por qué ustedes hacen la diferencia? Dice: ¿por qué quieren poner sobre la cabeza de los discípulos, los que vienen a la fe sin ser judíos, un yugo? ¿Saben lo que es un yugo, no? ¿Sí? Bueno, un yugo que ni nuestros padres, o sea, nuestros antepasados, ni nosotros hemos podido llevar, que era el cumplimiento de la ley. ¿Por qué le quieren obligar a cumplir la ley? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Vieron cómo se fue fundando los principios básicos de nuestra fe? Por la gracia, gratuitamente, del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Nosotros, judíos, somos salvos por gracia, gratuitamente, no por algo que hagamos, no por obra, no por portarnos bien nos vamos al cielo. Podemos portarnos bien toda la vida y terminaremos en el infierno si no recibimos la gracia que viene de Dios. ¿Sí? Esa es la fe cristiana. No se trata de portarse bien. Uno se porta bien porque recibió la gracia. No es que somos salvos porque nos portamos bien o cumplimos algún tipo de religión. Bien. Al igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y ahí Pedro hizo pasar a Pablo y a Bernabé para que cuenten todas sus anécdotas de esos casi 3 años que estuvieron dando vuelta por toda Asia Menor, fundando. ¿Cuántas iglesias fundaron? 7. Bien, vamos mejorando con la memoria, ¿eh? Vamos todavía. Memorex. 7 iglesias y casi fueron asesinados por predicar el Evangelio y expulsados y apedreados Pablo. Así que todas esas anécdotas. Dice: y cuán grandes señales contaba Pablo y maravillas había hecho Dios por medio de ellos, de Pablo y Bernabé, entre los gentiles. Cuando ellos terminaron de hablar, se levantó el otro apóstol, Jacobo, que no era Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, sino que Jacobo era el hermano del Señor, el hermano de Jesús. Jacobo respondió. ¿Qué había pasado con Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo? Herodes lo mandó matar, ¿se acuerdan? Y puso preso a Pedro. Jacobo se levantó y dijo: varones hermanos, escúchenme. Ahí en medio de toda esa gran asamblea, una iglesia grande, Jerusalén tenía muchos miembros, mucha gente, muchos pastores. Y era la iglesia principal de toda la cristiandad. Escúchenme, varones hermanos. Simón,
ha contado cómo Dios, Simón era Pedro, ¿no? Ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y acá hay un detalle que tenemos que volver a enfatizar. Esto no son palabras poéticas, está diciendo palabras que tienen una gran significación para los que están escuchando en ese momento ahí. Porque pueblo de Dios, ¿quiénes eran? Los circuncidados, ¿cierto? Y jamás entró ni fue llamado pueblo de Dios un incircunciso. Es decir, los gentiles, que para los judíos eran considerados perros, así los llamaban, no podían formar parte del reino de Dios. Por eso acá dice, fíjense, cuando Jacobo dice que Simón nos contó cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Por primera vez pasó esto. Esto no había pasado jamás. Esto es histórico, muchachos. Esto es inédito. Esto es de primera mano. No hay copia, no hay antecedente. Por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¡Ay, qué lindo! A mí me encanta porque nosotros no tendríamos que estar acá, ¿saben? No somos dignos de estar acá. Y a los hombres les digo, son una manga de incircuncisos. Pero por gracia, Dios, fíjense cómo dice acá, Dios nos visitó para tomar entre nosotros pueblo para su nombre. Somos pueblo para su nombre. Yo creí que Dios me llamó para ser feliz, para solucionarme los problemas, para sanarme la uña encarnada. No, Dios nos llamó y nos eligió de entre los no judíos, de los que no éramos pueblos, de los que vivíamos sin Dios y sin identidad y sin nada, para formar parte de un pueblo, un solo pueblo para su nombre, integrado por judíos y no judíos. Antes, pueblo de Dios tenía que ser judío o circuncidado, un prosélito que se haya circuncidado, ¿no? Hoy, para ser parte del pueblo de Dios, la circuncisión dice que es en el interior, en nuestro corazón. Así que esto es maravilloso para nosotros, que ni siquiera teníamos la identidad de ser pueblo de Dios. Éramos perros, sí. Y ahora somos hijos. Y con esto, sigue argumentando Jacobo, concuerdan las palabras de los profetas. Y ahí, claro, si estamos hablando a los judíos en Jerusalén, acá sí el argumento siempre tiene que estar basado en la palabra, porque ellos conocían la palabra. ¿Cuál era la palabra? No tenían la Biblia como tenemos hoy, tenían el Tanaj, que era el antiguo, digamos, el Pentateuco, y los profetas y los libros, los libros poéticos e históricos. Así que dice, está escrito en los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y está citando acá a quién está, Amós 9:11, ¿no? Más o menos. Lo está tomando de la versión llamada la de la 70, la versión de la 70. Por eso por ahí no coincide con nuestra versión, que nuestra versión está tomada del hebreo, es distinto. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjense, todo esto, está argumentando Jacobo, ya estaba predicho por los profetas y nos dio a conocer desde tiempos antiguos que así iba a pasar. Entonces, Pedro argumenta con la historia reciente, Jacobo argumenta con las profecías. Dice, ya esto fue anunciado desde hace mucho tiempo que iba a pasar, que los gentiles iban a venir, y los gentiles en los cuales se invoca el nombre del Señor, iban a venir buscando al Señor. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios.
que no se inquieten, porque se habían inquietado. Cuando estos muchachos de Jerusalén fueron a Antioquía, realmente armaron un lío bárbaro. Sino que se les escriba, es la idea que propone Jacobo. A mí me parece, en mi opinión, dice Jacobo, no tenemos que inquietarlos con esto de que tienen que cumplir la ley. Es más, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, como únicos requisitos. Vamos a poner únicos requisitos básicos para el no judío. El judío tenía un montón de cosas para cumplir, tenía toda la ley de Moisés con un montón de reglamentaciones respecto de la idolatría, por supuesto. Jehová el Señor uno es. Solo a Él adorarás. Lo demás era idolatría y era digno de condena a muerte. Bien, así que el judío lo sabía. Los paganos no, los paganos adoraban cualquier cosa. La idolatría entre los paganos era la moneda corriente. Entonces, era importante decirle, muchachos, la idolatría. Hay un solo Dios y a ese seguiremos. ¿Cierto? Entonces, en su cultura ya de sus padres, de sus abuelos, tenían en su cabeza la idolatría, los paganos. Ahora tenían que hacer un gran cambio. El judío no, el judío siempre adoraba un solo Dios. Por eso les exasperaba cuando Jesús decía que Él era hijo de Dios o se asemejaba a Dios. ¿Quién sos vos? Un solo Dios hay. Para los paganos esto era moneda corriente. Así que bueno, la idolatría, ¿se entiende? Fundamental. Dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Pero la idolatría les habla acá de algo que tiene que ver contaminaciones de los ídolos. ¿Qué sería? Lo que pasa es que, por ejemplo, uno iba a una carnicería de esa época y elegía, qué sé yo, bife de chorizo, ¿no? Y resulta que la vaca esa del cual sacan el bife de chorizo, la costilla o los cortes, no sé qué cortes habría en esa época, primero se la llevaba a un templo y el sacerdote la sacrificaba a algún ídolo. Entonces, para que le vaya bien en el negocio y la pueda vender. Entonces, cuando la vendían, era carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Cierto? Y eso, en esos rituales, también se celebraban de manera completamente descontrolada y desenfrenada, según el dios que sea. Donde a veces eran sacerdotisas que practicaban la prostitución, orgías, se bebía sangre, todo tipo de rituales que ustedes se puedan imaginar. Entonces, esas eran contaminaciones. ¿Por qué contaminaciones? Porque estaba mezclado en la cultura cotidiana de la gente, de los paganos. Era parte del quehacer cotidiano. Entonces decía, fíjense que no se contaminen con nada que tenga que ver con la idolatría. ¿Cierto? Entonces, presten atención, no solamente no vayan a adorar un ídolo, porque ya si se convertían y eran cristianos no iban a adorar un ídolo, no iban a adorar una estatua. Pero podían estar involucrados en las contaminaciones que tenían relación con la idolatría. ¿Cierto? Bien. Ese es el primer punto. De fornicación. O sea, les está hablando de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que era común entre los paganos, inclusive en un culto o en un ritual a algún dios de esos, donde era parte de todo ofrendar a la sacerdotisa para ya saben qué. Entonces, la fornicación tiene que ver acá en eso y también tiene que ver en el criterio liberal y descontrolado de la sexualidad, en la mente y en el uso cotidiano de la cultura pagana y sincretista. ¿Me explico? Les están dando normas, que son 3, algunos lo dividen en 4, que tienen que ver con cosas que ellos está en su cultura, en su costumbre. Entonces dice, presten atención a esto.
limpien sus costumbres cotidianas de esto. No se contaminen con la idolatría. La liberalidad sexual no es tal. Fíjense cuáles son las normas para el ejercicio y el disfrute de las relaciones sexuales. Cuáles son las normas bíblicas, qué es lo correcto, qué les enseñaban los pastores, qué les enseñaban los apóstoles. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ellos no es que eran unos degenerados, era parte de la cultura, como los es hoy o no. Hoy tenemos el mismo problema, la liberalidad sexual. Todo vale, todo. Si te hace sentir bien, metele para adelante. No dejes que las tradiciones y los mandatos culturales y religiosos limiten tu libertad para el disfrute y para el placer. Es normal hoy para nosotros. Entonces, hoy sí valdría esta recomendación. Muchachos, no hay libertinaje. Acá hay que ir a las Escrituras y ver en cuanto a cada una de las actividades cotidianas de nuestra vida, ¿qué dice la palabra de Dios? Entre ellas está las relaciones sexuales, o todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Por suerte, hoy se puede hablar con más libertad del tema, aún en las iglesias, que antes no. Entonces todo quedaba tapado, escondido, y inclusive el pecado. Hoy podemos hablarlo, podemos decirlo de frente y se puede corregir. Entonces, las contaminaciones de los hilos, de fornicación, o todo lo que tiene que ver con el libertinaje sexual, de ahogado y de sangre, que acá algunos hacen la diferencia y otros dicen que no, que se está refiriendo a lo mismo. ¿Por qué de ahogado? Porque en Levítico, en la ley mosaica, estaba prohibido comer un animal que se haya muerto ahogado. ¿Por qué? Por el tema de la sangre. Murió con toda la sangre adentro. Un animal, para poder comerse, los animales que eran considerados limpios, no impuros, ellos no comían cerdo, por ejemplo, pero una vaca, un bovino, tenía que ser desangrado, porque se considera que en la sangre estaba la vida, y la sangre tenía que ser vertida para no ser culpable de la muerte del animal. Era un mandato de la ley de Moisés. Entonces, para el judío era un horror pensar en probar comer algo de sangre, ¿no? Entonces, tenían prohibido comer animales que se murieron ahogados porque murieron con la sangre adentro. Por eso dice acá, de ahogado y de sangre, que se abstengan, que se aparten de ahogado y de sangre. Bien, ¿por qué le pone? Entonces de ahí muchos cristianos evangélicos consideran que no podemos comer morcilla porque la morcilla tiene que ver, se hace con sangre, ¿cierto? Acá hay que considerar esto. El consumo de la sangre en los rituales paganos era común. Se bebía sangre. Los bautismos en muchas de las religiones, les hablo de muchas de las religiones porque eran miles de religiones. Era lo que se llamaba el sincretismo o el politeísmo. Tenían muchas religiones a la vez. Y ese era el problema del cristianismo, porque si el cristianismo hubiera dicho, bueno, yo soy una religión más, no hubiera sido perseguido. El problema es la pretensión del cristianismo, que dicen, no, yo soy la única religión verdadera, ¿no? Y ahí se complicaba, ahí fue la complicación, lo sigue siendo hoy. Si uno dice, bueno, está todo bien, vos opinás lo tuyo, yo opino lo mío, nadie nos dice nada. Ahora si decís, no, esto es lo verdadero y esto es lo correcto, ahí vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, en todo ese, como diríamos acá en Misiones, embolleré de creencias y religiones y costumbres, la sangre y el uso de la sangre para los rituales era común. Era horrible. Imagínense cuando Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Dura es esta palabra, dijeron. ¿Quién la puede oír? Se escandalizaron, se fueron. Y Jesús le miró a los discípulos y dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Y ahí fue la gran manifestación de Pedro, que dijo, Maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Se acuerdan? Porque era un horror. Ahora, ¿por qué en estos requisitos Jacobo propone esto?
que tiene que ver con la ley de Moisés. Y estamos diciendo, no queremos ponerle ninguna carga. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, en primer y fundamental lugar, que en la iglesia convivían judíos y no judíos. Les estamos pidiendo a los judíos, ¿no?, cristianos, judíos, que no molesten a los cristianos que vienen de trasfondo gentil. Bien. Con estas cuatro cosas les estamos pidiendo ahora a los gentiles que por amor a sus hermanos judíos tengan algo de respeto por ellos, ¿no? Imagínense comiendo delante de un judío una morcilla. Mira, un espanto, un horror. Entonces vamos a evitar comer sangre, porque para el judío era grave eso, en su cabeza, en su cultura, en su tradición. ¿No es cierto? De paso, y en segundo ítem, es que los muchachos también tenían en su idea la libertad de comer la sangre y usar la sangre en los rituales, y eso tenía que ver también con la contaminación de los ídolos, ¿no? Las contaminaciones de los ídolos. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro, dijo Jacobo. Vamos a suspender el tema del consumo de sangre para no ofender a los judíos, porque tenemos que convivir, y ya eso ya era pedirle demasiado a un judío. Y por supuesto, después la idolatría y todas las contaminaciones, presten atención a la cultura. ¿Saben que esto lo tenemos que a veces hacer nosotros también? Prestar atención, porque tanto nos hablan y tanto nos dicen y qué sé yo, que repiten y repiten. Y cuando algo se repite parece que es verdad. Que uno empieza a aflojar ciertas cosas que sabemos que están mal, y uno, si bien no las hace, pero empieza a decir, bueno, la hace otro y no está tan mal, ¿no? Pasa con muchas cosas que ustedes saben que no se pueden hablar, porque estoy grabando. Pero pasa como que, no pasa nada. El amor de Dios es tan amplio y tan grande. Dios nos recibe y nos juzga. No podemos estar siendo esos fariseos que tienen piedras en la mano, listas para acusar a otros y condenarlos. Jesús, con la misericordia, recibió a la mujer adúltera, ¿no es cierto? Se olvidan el detalle que le dice, vete y no peques más. Se olvidan de ese detalle, pero bueno. Dios nos recibe a todos como somos, sí, pero nos pide que cambiemos. Simplemente el pequeño detalle que les falta considerar. ¿Se entiende por qué este requerimiento? Simple. Yo no creo que alguno dice, la morcilla. Bueno, bien. Nosotros entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener el mismo criterio. Fíjense en 1 Corintios 8, en Romanos 14, vamos a ver. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres, ¿no? Otro que es débil o no tiene plata para comprar carne. Hoy cada vez va a haber más de estos débiles que comemos legumbres. Hamburguesa de soja, hamburguesa de lenteja, cada vez más. El que come de todo, no menosprecie al que no come. Vos sos un religioso, ¿qué te haces el espiritual? Porque haces ayuno, porque esto, porque el otro. No. Y el que no come, no juzgue al que come, dice Pablo, enseña Pablo a la iglesia de Roma. Fíjense cómo se trata de respeto. Acá estamos hablando de que hay gente que opina distinto, ¿no? ¿O no? Hay gente que opina que se puede comer de todo y otra gente opina que no se puede comer. ¿Quién tiene razón? Pablo dice, a nadie le interesa quién tiene razón. No juzguen ni menosprecien. Punto. Ahora le llama igual débil al que no tiene la libertad, sino que tiene ciertos pruritos. ¿Se entiende? El que come, no bla bla bla, porque
no juzgue, porque Dios le ha recibido. Es hijo de Dios, eso es lo que importa. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? No es tu sirviente, es sirviente del Señor, tu hermano, que por ahí no está de acuerdo, que le parece determinadas cosas. No hay que menospreciar y el otro no tiene que juzgar, porque ambos son siervos de Dios. ¿Quién sos vos para, dice, juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o se cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme en su, como sea. ¿Vieron la delicadeza que tiene que haber entre nosotros, aún en nuestras diferencias de opiniones? ¿Sí? Uno tiene una costumbre. El tema es, fíjense cómo sigue, vamos a ver cómo sigue, lo dice Pablo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Algunos guardan el sábado, otros no lo guardan. Algunos guardan el lunes. Los peluqueros guardan el lunes, ¿no? Hoy laburan todos los días. Se acabó el lunes de los peluqueros. Hay que laburar todos los días. ¿Me explico? Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Me refiero a determinada cosa. El que come esto y no le parece impuro, lo hace para el Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Esto no es una poesía. Si vivimos, tenemos que vivir para el Señor, no para nosotros. Pero yo tengo mi opinión y mi opinión tiene que ser impuesta sobre la opinión del otro. No, ni juzgue ni menosprecie, depende del lado en que esté. Si vivimos para el Señor y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Yo y mi hermano. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ojo, dice, ojo que va a haber juicio. Porque Cristo está, pero ahora vamos a seguir un poquito más. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Estamos volviendo al tema de la comida, ¿no? Nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, por comerme un choripán, tu hermano es contristado, porque no come cerdo, por ejemplo, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por una comida, por un choripán, ¿no? Acá, ¿por qué Pablo habla esto? Porque había muchos judíos todavía en las iglesias. Hoy no tenemos casi este problema con la comida, porque somos las iglesias, al contrario, hay un judío y se nota, o se va a hacer notar. Pues la mayoría venimos de trasfondo gentil, que no tenemos problema de pruritos, ¿no es cierto? Comemos todo choripán, o sí, o no. Si hay. Ahora en vez de asado es choripán. Así que bueno. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no se trata de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Bien, y sigue hablando Pablo, sigue en el capítulo 15 también, hablando de este tema, si después quieren ver. ¿Me explico? Volviendo otra vez a Hechos 15.
¿Por qué se le puso estos requisitos lo propuso Jacobo? Bueno, ya lo analizamos. Y no parece nada difícil. Muchachos, hay muchos judíos entre ustedes, respétenlos. No sea que por comer sangre o comer carne de ahogado vos tenés la libertad, porque vos no tenés ese prurito, porque venís de un mundo gentil, arruinás al hermano que viene de la religión judía, que por otra parte es hasta ese momento el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de aquella profecía tantos miles de años antes de Israel o Jacob a su hijo Judá, ¿no? Judá tendrá el cetro hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso lo vimos la semana pasada, creo, ¿cierto? Sí. Silo es lugar de paz, hasta que venga el príncipe de paz. Bien. Porque Moisés sigue diciendo, volviendo a Jacobo, parado, hablando de la sangre y el ahogado y las contaminaciones y la fornicación. Porque Moisés, dice Jacobo, o Santiago, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, ¿no? Diciendo, no le vamos a poner la carga, solamente le vamos a dar este mandato. Porque ya la ley de Moisés se predica y hay por todos lados sinagogas donde se enseña la ley de Moisés, ya es suficiente. Como diciendo, no nos vamos nosotros a poner a enseñar la ley de Moisés a los que vienen del paganismo. Entonces, 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los pastores con toda la iglesia. Les pareció bien, ¿no? Pero estuvieron todos de acuerdo. Quien levanta la mano, la moción de Jacobo, todos estuvieron de acuerdo. ¿Les pareció bien? Porque, ¿qué incluía esta idea de Jacobo? Respeto, amor unos a otros, poner siempre a Dios por encima de los intereses y las cuestiones de diferencias de opinión. Le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos, de entre la iglesia de Jerusalén, varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y eligieron a Judas, que tenía el sobrenombre de Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Fíjense que eran varones principales, no eran cualquier cosa. ¿Por qué eligieron a estos hombres? ¿Por qué no le dieron la carta a Pablo para que los hermanos de Antioquía y de toda la provincia de Siria tuvieran la certeza que vino gente principales? Porque los que habían ido primero no eran ninguno principales, eran unos hermanos de la iglesia. Ahora iban principales de la iglesia, tal vez eran pastores también, a llevar esta carta de alivio a los hermanos de la provincia de Siria. Y en Cilicia también, ¿no? En Cilicia, donde estaba Tarso, por ejemplo, la ciudad de Pablo era la provincia de Cilicia. Entonces, escribir por conducto de ellos, los apóstoles ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, la Antioquía de Siria, porque estaba la otra Antioquía de Pisidia, y en Cilicia, salud, le dice, salud. ¿Había estornudado alguien? No, salud, es un saludo. Les desea salud. Y acá nos lee la carta, ¿no? Así es la carta es: los apóstoles y los ancianos, le estoy leyendo la carta que le enviaron, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nosotros no dimos orden, no los mandamos, se mandaron solos, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Fíjense la confusión que trajo. Mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, sigue la carta, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros
con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ah, qué lindo, ¿eh? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo la carta, ¿eh? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. La carta era chiquita, concisa, cortita. Judas y Silas les iban a explicar todo el resto. Porque ha parecido bien, fíjense cómo ponen acá, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué lindo haber el momento de escribir esta carta, ¿no? Qué alegría, porque se llegaron a un acuerdo. ¿Se acuerdan cómo empezó la asamblea? Después de una gran discusión, y ahora se había llegado a un acuerdo. Les informo que los muchachos estos, que habían ido, no cambiaron de opiniones, siguieron haciendo de la suya durante un buen rato, un buen tiempo, junto con otros más. Pero por lo menos la asamblea y la iglesia llegó a un acuerdo. Así que esta carta se escribió con mucho cariño, con mucho amor a los hermanos gentiles del norte, con la idea de traer consolación a sus almas. Por eso cada palabra está bien armada, bien puesta, bien colocada, bien pensada. Dice, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Son necesarias. Ya dijimos por qué son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Epa. Por el respeto entre unos a otros. Por lo que después Pablo le escribe a los romanos, ¿no? Acá lo importante es Dios que nos llamó a cada uno, más allá de las diferencias. Estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Después Pablo le escribe a los corintios respecto de lo sacrificado a los ídolos, después lo podemos ver también. Porque se armaba una confusión ahí, porque claro, uno iba a la carnicería y preguntaba, che, este pedacito acá, ¿ese lo sacrificaron los ídolos? Ese sí, este no, este sí, este era todo un lío, ¿no? Porque en general no se podía comprar carne porque todo estaba sacrificado a los ídolos. Por eso muchos comían legumbres. ¿Entienden por qué? Vieron que Pablo dice, algunos comen legumbre y no comen carne. ¿Por qué no comían carne? Pues si la ley no prohibía comer carne. No comían carne porque toda la carne tenía sospecha de haber sido sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo a los corintios le escribe y le aclara ese punto que lo podemos ver después. ¿Qué hora es? Terminamos acá. A ver si... no alcanzamos, di mucha vuelta. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien, pásenlo bien. Y termina la carta. Cortita la carta, pero profunda, cariñosa, con aceite, con las palabras justas. Y le ponen ciertos límites, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados, acá sigue el relato Lucas, así fue, pues, que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, es decir, fueron al norte, y reuniendo a toda la congregación, entregaron la carta. La leyeron a los pastores, la entregaron a los pastores, que eran muchos los pastores en Antioquía. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Menos mal. ¿Saben lo que era? No solamente bancarse la cirugía, sino después cumplir toda la ley. Ni idea tenían que ponerse a estudiar la ley. Menos mal que no, era una consolación. Y Judas y Silas, como ellos, fíjense este detalle, después vamos a volver la semana que viene, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Vieron que le había dicho? Judas y Silas le van a explicar el resto. Con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a Jerusalén, aquellos que lo habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros.
siguieron predicando y avanzando. Esa iglesia de Antioquía era una impresionante, ¿no? Y ahora que no tenían ese estorbo que le habían puesto del cumplimiento de la ley, avanzaban con toda la energía. Yo les vuelvo a recordar que el estudio del libro de los Hechos, la idea mía es que podamos observar cómo funcionó la iglesia al principio de manera natural, cómo se fue organizando, cuáles eran los criterios para las relaciones dentro de la iglesia, cómo se fue estructurando el orden de autoridad de la iglesia, cómo funcionaba el Espíritu Santo dentro de la iglesia, que no era un club, no era un lugar a donde se asistía a la iglesia, sino era un lugar a donde se pertenecía. Hoy tenemos demasiados asistentes a iglesias. Sí, yo voy. Por eso cuesta encontrar hermanos que echen raíces en un lugar. Tengan la idea de pertenencia, tengan la idea de que esta es mi familia, esta es mi asamblea, este es mi pueblo, porque Dios me llamó para ser parte de un pueblo a su nombre, un pueblo que le dé gloria a su nombre, que sea testimonio de su nombre. Y a la vez en ese que estamos chusmeando, ¿vieron? Está como en una pecera el desarrollo de toda esta historia. Observamos cómo tiene que ser la iglesia, porque al correr de tantos años se mezclaron tantas cosas, se salieron tantas ideas, tantas doctrinas, que a veces es tan refrescante volver al origen y ver cómo era tan natural y tan sencillo mientras el Espíritu Santo fluía y no había tantas cosas y cuadritos para rellenar como lo tenemos hoy en la idea de la gente, ¿cierto? Entonces, siempre prestemos atención y observemos al Espíritu Santo trabajar en medio del pueblo de Dios. Cómo se fue armando la doctrina, cómo se fue armando toda la estructura y el quehacer de la iglesia del Señor. Le digo para que nosotros tomemos ejemplo también. Porque uno dice, bueno, a ver, ¿a qué iglesia copiamos? Y yo copiaría la de Antioquía, ¿qué quiere que le diga? Yo copiaría la iglesia de Antioquía. O la iglesia de Jerusalén también, fíjense cómo el amor que tenían, más allá de las diferencias. Pero yo, por ejemplo, copiaría la iglesia, no, pero allá la del pastor tal, tiene 4.000, 5.000, que el otro, acá la... Sí, podemos ver, observar qué hacen, aprender. Hay gente que sabe mucho más que nosotros y no tenemos que inventar la pólvora, podemos sacar algunas cosas, pero el sentido, la esencia de la iglesia, creo que la tenemos que sacar de acá, de este relato del libro de los Hechos, ¿no? Amén, oramos. Señor, te damos gracias porque nos has llamado a formar parte de tu pueblo, aunque no teníamos nada, Señor. Éramos realmente en oscuridad, perdidos, sin Dios, sin nombre, sin pertenencia a nada. Y hoy podemos sentir que pertenecemos a tu pueblo, Señor. Que pertenecemos a tu familia, Señor. Nosotros hoy reunidos acá en esta familia, en esta parte de tu familia que se llama Ríos de Vida, otros reunidos en otras congregaciones, pero nos has llamado a formar parte de tu pueblo, Señor. Ya no importan las diferencias de raza, de color, de sangre, de herencia o de ascendencia. Es por gracia y por fe, Señor. Gracias porque nos has llamado y porque nos has dado esa fe tan necesaria para alcanzar la salvación. Señor, que podamos ser una iglesia pujante, una iglesia que tenga que ver con esto que estamos estudiando, Señor. Señor, que podamos aprender a través del testimonio y de la lectura del libro de los Hechos justamente esto, cómo el Espíritu Santo mueve y cómo el Espíritu Santo organiza, Señor. Danos este corazón noble de respetarnos unos a otros, de no juzgarnos, de no menospreciarnos a pesar de las diferencias, de poder compartir, de poder estar uno al lado del otro, apoyándonos, orando unos por otros y preocupados de cómo hacer que tu mensaje y tu iglesia crezca y avance más allá. Gracias por esta reunión, bendice nuestro regreso, Señor. Amén.